Hola a todos, mi nombre es José Antonio Vila, bibliotecario del Departamento de Catalogación de la Biblioteca de la Universidad de Miami, y junto a mí se encuentran Tim Norris, nuestro Data Scientist, y Eduardo Prieto, nuestro bibliotecario de sistemas. Y antes de empezar, nos gustaría dar las gracias a la Organización de España por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas y de poder interactuar un poquito con otros usuarios de Exlibris fuera de lo que es Estados Unidos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la implementación de Exploro en nuestra universidad, sobre los motivos que nos llevaron a implementarlo. Hablaremos de la infraestructura de Exploro y sobre todo de los aspectos técnicos relativos a la migración del anterior repositorio institucional, el mapeo de metadatos que hicimos, etcétera. Y concluiremos con un repaso de lo que ha ido bien y de lo que no ha ido tan bien. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una universidad privada ubicada al sur de la Florida, concretamente en la ciudad de Coral Gables, en el condado de Miami. La universidad se divide en 3 campus principales, dispone de 11 facultades y ofrece más de 180 programas de estudio, y es una universidad potente en el ámbito de la investigación, sobre todo en el campo de la medicina, ya que incluso posee un hospital propio. La red de bibliotecas de la Universidad de Miami se compone de 6 bibliotecas y posee alrededor de 4 millones de recursos, y la biblioteca migró a Alma y Primo en mayo del 2016. Y es en 2018 cuando llega a un acuerdo con Exlibris para formar parte de un reducido grupo de instituciones que colaborarían con Exlibris en el desarrollo de Exploro. ¿Y qué es Exploro? Exlibris lo define como una plataforma de servicios de investigación que se sustenta en la nube de Alma, cuyo objetivo es incrementar el impacto de la investigación académica y que permite la integración con otros servicios bibliotecarios, repositorios, unidades académicas, yendo más allá, por tanto, de lo que es el tradicional repositorio institucional. ¿Por qué decidimos implementar Exploro? Bueno, primero porque la Universidad de Miami a nivel administrativo tiene una necesidad imperial de poder cuantificar la producción científica que se lleva a cabo en nuestra universidad. Y en ese sentido, Exploro y su integración con Alma Analytics podrían ayudar bastante. Otro de los motivos que nos atrajo fue el Smart Harvesting, que no es otra cosa que un algoritmo al fin y al cabo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues Exlibris tiene acceso al Central Discovery Index, CDI, que es un índice masivo de más de 4 billones de registros, y en teoría este proceso algorítmico emparejará la producción científica con los investigadores de nuestra universidad, lo cual supone, por un lado, una menor entrada de datos y menor esfuerzo por parte del personal bibliotecario o del propio investigador, y por otro lado también supone que nuestros investigadores tendrán unos perfiles más robustos y completos. Otro de los motivos fue la posibilidad de definir un flujo de trabajo centralizado y unificado durante todo el proceso de investigación. Y esto se conseguiría en la medida de que Exploro forma parte de Alma y todo está centralizado en la misma plataforma, facilitando el trabajo del personal bibliotecario. Además, existe una integración entre Alma y Workday, que es el sistema de finanzas y recursos humanos de nuestra universidad, y esta integración permitiría que en Exploro siempre tuviésemos información actualizada de nuestros investigadores y su afiliación académica. Y ya por último, también la posibilidad de poder colaborar directamente con Exlibris en el desarrollo de Exploro fue un punto a favor, ya que nos permitió darle un poco la forma al producto final e influenciar en el desarrollo del mismo a través de nuestro feedback. Y bueno, así es como luce actualmente Exploro, una vez que ya se ha migrado toda la información de nuestro anterior repositorio institucional. Ahora mismo tenemos 2 secciones, una sección para las unidades académicas y otra para las tesis y tesinas electrónicas. Y próximamente habilitaremos una tercera sección para los perfiles de investigadores. También nos muestra cuántos recursos de información hay en el repositorio, el número de visitas y descargas, y ofrece también un mapa interactivo de las descargas por países. Y en Alma podéis comprobar cómo ahora tenemos un nuevo módulo de investigación donde se pueden gestionar y depositar los recursos, gestionar los investigadores, las unidades académicas, crear perfiles de importación, importar archivos, y en la imagen de la derecha, en la búsqueda avanzada, podéis ver las nuevas categorías de Exploro. Y finalmente, en Analytics tenemos 4 nuevas áreas temáticas para Exploro, y una nueva carpeta con diferentes informes y métricas de Exploro creadas por Exlibris, las cuales podemos copiar, modificar y adaptar un poquito a nuestras necesidades. Y con esto doy paso a Eduardo Prieto. Gracias, José. Voy a hablar sobre la infraestructura de Exploro y la aplicación SWORD. Los dos elementos principales en la infraestructura de Exploro son los investigadores y las unidades académicas. Los recursos están asociados a los investigadores que pueden estar o no estar afiliados a tu institución, y los recursos están asociados también a las unidades académicas ubicadas dentro de tu institución o fuera de ella, como internos o externas.
Dado que nosotros sabíamos que íbamos a recabar los investigadores a través de nuestro sistema de recursos humanos, Workday, decidimos que sería conveniente sacar las unidades académicas también a partir de Workday. Esto fue una tarea complicada, ya que teníamos múltiples listas en Workday con diferente tipología de usuarios, como por ejemplo facultativo, personal de administración y servicios y afiliados y diferentes listas de unidades académicas. Además, como legado de prácticas institucionales, los datos de Workday está lejos de ser perfecto, pero era la mejor opción que teníamos. La lista de las unidades académicas provino de la agrupación jerárquica de los empleados en Workday, pero los empleados y afiliados ambos tenían su propia lista. Debido a que en algunos casos había duplicados en ambos jerárquicas, tuvimos que hacer mucho trabajo de reformateo y limpieza de datos para convertir esos dos archivos en un solo archivo XML. Durante este proceso, los nombres de algunas unidades académicas habían cambiado en Workday, por lo que tuvimos que cambiar algunos nombres manualmente en Explorer una vez cargadas los archivos. Esto reveló un problema con Explorer que no es otro, que las unidades académicas no pueden conectar con ningún sistema externo. Todas las unidades académicas deben de gestionarse dentro de Explorer. Por lo tanto, si un investigador proviene de un sistema externo, este se actualiza automáticamente, pero no se actualiza la tabla de unidades académicas. Y eso crea desajustes que hay que corregir manualmente. Una vez solucionado ese problema y con todas las unidades académicas bien configuradas, el siguiente paso fue crear la fuente de datos de los investigadores. Ya teníamos configurado Workday como fuente de datos para sincronizar nuestros usuarios de Alma. Y como no queríamos interferir con eso, por lo que se decidió crear una fuente de datos separada para los investigadores, pero también a partir de Workday. La parte más importante fue decidir quiénes eran los investigadores, ya que Workday no tiene esa información. No distingue entre investigadores y no investigadores para el propósito del Explorer. Decidimos, por tanto, crear una lista lógica de investigadores basada en sus cargos o puestos de trabajo, como por ejemplo, Librarian Assistant Professor, Lecturer, Research Associate, etc. La lista no es perfecta. Hay gente con algunos de esos cargos que no son investigadores, al igual que hay investigadores que no tienen ese título o puesto de trabajo. Pero bueno, es lo que decidimos llevar a cabo. El siguiente paso fue cargar la lista de cargos. A continuación, le enviamos la lista de cargos al equipo de Workday y ellos fueron capaces de crear un proceso que genera un archivo XML. Ya que los investigadores están conectados a los usuarios de Alma, el investigador necesita un ID de usuario en el fuente de datos para que se conecten. Configuramos la fuente de datos para que la ingesta se produjese diariamente. Una de las principales funciones de Explorer es ser un repositorio de tesis electrónicas. Exlibris proporciona etdadmin de ProQuest, pero no lo encontramos suficiente por falta de personalización de acuerdos de usuario. También decidimos no incluir estudiantes en la fuente de investigadores de Explorer. Con fin de facilitar depósitos de los estudiantes, utilizamos una de las herramientas de integración de Explorer, SWORD. SWORD es un protocolo para enviar archivos a través de HTTP. Entre yo y Tim Norris y Charles Brown Roberts, desarrollamos una aplicación de Python con el framework Flask. Pudimos utilizar el mismo fuente que etdadmin y crear nuestro propio depósito personalizado. Cuando los estudiantes depositan sus recursos, son automáticamente gestionados en Explorer como depósitos. Después, un curador lo autoriza. Y ahora lo paso a Tim. Gracias a Eddie y José por traernos aquí. Voy a tratar los últimos 3 temas de la presentación. Para el mapeo de metadatos, estamos hablando de trasladar los datos desde Bpress a Explorer, un crosswalk. Lo principal en este proceso es entender que el esquema de Explorer es más amplio y robusto que el de Bpress, pero el esquema de Bpress es más flexible para incluir campos personalizados. También, como socios de desarrollo con 5 instituciones, hemos tenido la oportunidad de influenciar directamente el esquema de metadatos y los vocabularios controlados de Explorer. Fueron varias conversaciones entre las instituciones como usuarios, no desarrolladores de software,
las que contribuyeron al esquema de Esploro. Por ejemplo, el vocabulario en Esploro para el campo Asset Type es bastante más grande que hay en Bpress. De la misma manera, en Esploro hay campos y sus vocabularios vinculados al tipo de recurso para acceso, licencias y derechos que Bpress simplemente no tiene. De otro lado, tuvimos problemas con campos personalizados de Bpress que solamente tienen lugar en local fields en Esploro. Y ahora que hay implementado Esploro, ya no somos socios de desarrollo, sino unos de los primeros en adoptar. Y no tenemos la influencia directa como hemos tenido antes. La transición fue difícil y estamos todavía dentro de un proceso de corregir unos metadatos en manera manual. Para la migración de recursos hay dos temas de tratar. El proceso para recursos con acceso abierto y el proceso para recursos con acceso restringido. Estos dos procesos se basan en la API OAI PMH proporcionado por Bpress. Para los recursos con acceso abierto, proporcionamos la consulta OAI PMH a Exlibris y ellos podrían usarla para extraer páginas de metadatos. Con el campo Full Text URL de los metadatos, Exlibris puede descargar los recursos de Bpress directamente. Para los recursos de acceso restringido fue un poco más complicados porque no pudimos dar autorización directa para que Exlibris accedería a Bpress sin abrir los recursos al público. Apoyábamos el servicio de Bpress de copiar nuestro repositorio institucional a un bucket de Amazon S3. Y con la API de OAI, nosotros extraímos las páginas de metadatos y con un programita de Python proporcionamos los metadatos enriquecidos con un campo Full Text S3 Path a Exlibris. Con este campo, Exlibris puede descargar los recursos restringidos del bucket en una manera segura. El último tema que voy a tratar es la coincidencia de autor recursos, un proceso llevado a cabo después de la migración. Bpress no tiene un sistema de autoridad para autores, pero Esploro sí lo tiene. Dentro de Bpress puede haber variaciones de nombres para cada autor. En la migración, solamente un nombre recibe el ID de investigador en Esploro y para las otras variaciones se crearán investigadores nuevos. En nuestra migración final fueron más de 7,000 recursos que no coincidieron, de un total de un poco más de 8,100. Recibimos un reporte de todos los recursos sin coincidencia y por un proceso manual arreglamos las coincidencias de 3 formas: fusionando perfiles de investigadores, vinculando un recurso al investigador correcto o creando un investigador sin afiliación nueva. Poco más de una semana de trabajo duro. Bueno, y después de la migración se podrían enriquecer los metadatos con 2 mecanismos de Esploro para lograr nuestro fin de tener un sistema de información de investigación actual, único y centralizado. Uno es de CDE Migration o Smart Expansion y el otro se llama Smart Harvesting. Pero algo importante del mapa que ves es que los datos son incorrectos, literalmente son exagerados. No tenemos tantas vistas ni descargas. Estamos esperando que se corrijan por parte de Exlibris. De igual manera, aún no hemos visto ninguno de los 2 métodos para enriquecer los metadatos funciona correctamente. Hace poco Exlibris nos informa que son en soft launch y estamos esperando. Sin embargo, con la migración a Esploro tenemos un sistema centralizado y unificado donde se unen recursos tradicionales y recursos digitales. Vemos bastantes posibilidades de tener el sistema de información de investigadores actual, como CRIS, que queremos, donde se puede realizar métricas y análisis de la producción académica en nuestra institución. Falta poco realmente. Muchas gracias.